Entonces, de verdad, uno los felicito por estar acá y por tener toda esta disposición. Listo, José, muchas gracias. Bueno, el tema que les traje el día de hoy es para complementar como lo que vimos con Mati el sábado. ¿Quién se conectó el sábado? Escríbanme ahí. Qué capacitación tan brutal, ¿no? O sea, valió totalmente la pena. O sea, yo ese día estaba como súper cansada, me iba a acostar a dormir y ¡pum! La alarma. Yo dije, no, esto no me lo pierdo. ¿Quién está en la capacitación del sábado? Estuvo genial, demasiado genial. Entonces vamos a complementar como ese tema el día de hoy. Entonces, bueno, yo sé que acá los que están conectados es porque realmente quieren estallarla en este negocio, para eso pagamos, para eso estamos acá, ¿cierto? Como les decía, somos más de 70 personas en el grupo y que solo nosotros estemos conectados significa que estamos haciendo las cosas bien, que nos queremos comer el mundo. Entonces, de verdad, los felicito. Y también quiero como comentarles y preguntarles cositas como que siempre traigo como estos temas porque sé que pasan muy a menudo como por nuestra mente. Y es, ¿quién de acá ha sentido miedo con todo el tema del emprendimiento, con todo el tema del trading? Diga yo. ¿Quién ha sentido como un poquito de miedo, como cosita, como que sí, pero no? Sí, todos sentimos miedo al principio. Entonces, como lo que quería compartirles el día de hoy, y es que muchas veces como que nosotros no hacemos las cosas como por el temor de, digamos, ¿qué nos van a decir las personas? ¿O será que pierdo la plata? ¿Cierto? Porque la gente como que prefiere no arriesgarse por ese miedo que sientes. Entonces, esta semana yo me preguntaba, para tú subir de nivel necesitas como ir como eliminando barreras. Entonces acá, cuéntenme en el chat ustedes a qué le temen. O sea, si no tienen los resultados que quieren, ¿por qué es? ¿A qué le temen en este momento? Igual Mati le preguntó el sábado, pero quiero que vuelvan y lo repitan. O sea, ¿por qué no tienen los resultados que desean? Digamos, cierto nivel de ingresos, ciertos resultados en trading. ¿Por qué? O sea, ¿a qué se debe eso, ese miedo? ¿A qué le temen? Díganme ahí en el chat, los quiero leer. Cuando uno es consciente de las cosas, como que empieza a abarcar todos esos temas. Entonces vamos a empezar como a contrarrestar todo esto y a atacar el problema. Díganme ahí, ¿a qué le temen ustedes? Independientemente sea del negocio, de trading, ¿a qué le temen? Y es la energía, ¿se me escuchan? O quedaron así como en shock. La pregunta muy difícil de responder. Dice, a mí me hace falta tener más confianza en mí mismo. Listo, ¿qué más? Porque no tienen los resultados, ¿a qué sienten que le temen? Porque no tienen esos resultados en estos momentos. Dice, miedo a no poder cubrir mis gastos mensuales y guiar a mis hijos. Le temo el fracaso. La mayoría tenemos como ese miedo. Yo creo que muchos sentimos como ese miedo y por eso como que no intentamos las cosas, como que, no, pero el dicho como que mejor malo conocido que bueno por conocer. O sea, esas frases son re pésimas. O sea, todas las frases así como súper que nos dicen la familia como de escasez, realmente tiene que poner mucho cuidado con todo ese tipo de comentarios porque tu mente se la cree. Entonces, como que es eso, no se hablen así o no digan esos dichos, que la verdad es como que inconscientemente hacen que sucedan esos días. Dice, cuando hacía binarias montaba la operación y el corazón sentía que me salía a no hacerlo bien y abandonar. Exacto. A no saber cómo liderar una organización. Sí, como que todo lo que ustedes dicen son como comentarios como si fueran el futuro. O sea, como que el miedo son comentarios del futuro. Entonces, para mí es muy importante que uno, tú sientas cuál es el miedo que tienes, porque me pasaba cuando yo también hacía al principio trading, y como que, ¿quiénes de acá realmente quiere ser traders rentables y profesionales? Escriban yo. ¿Quién de acá realmente quiere que el trading sea una de las fuentes de ingreso en su vida? Exacto, entonces, como que el tema del miedo tenemos que empezar como a contrarrestarlo y empezar a atacarlo. Entonces, por eso les digo, este tema me parece genial y muy pocas veces como que no sabemos ni siquiera qué le tememos o le tenemos miedo a algo y es como no le ponemos ni atención. Dice yo creo que es miedo a no ser suficiente en lo que me he preparado tanto. Es incoherente, sé, pero así lo veo. Exacto, entonces es el tema, como que realmente tenemos miedo, pero no sabemos muchas veces a qué le tenemos miedo, o como que son unas bobaditas, como que tú abandonas por eso, o ni siquiera lo intentas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar, bueno, ya le pregunté eso a qué le temes, y es que si tienes miedo es porque no estás viviendo con la vida, sino que estás viviendo con la mente. O sea, el miedo es mental. Entonces, cuando uno piensa
digamos, en hacer algún proyecto o algo, uno es por falta de pronto de información o tal vez por falta de acción. Entonces, muchas veces como que el miedo está solamente en tu mente y tú te estás hablando todo el día. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no, que tal si por acaso, no, 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 como que siempre estás pensando en lo negativo y no en lo positivo. ¿Quién ha visto la escala vibratoria? Que creo que la vimos con Steven, me encanta que todos los temas estén conectados, como les dije alguna vez. ¿Quién se acuerda de la escala vibratoria? ¿Cuáles son los estados vibratorios más fuertes del mundo? ¿Quién me dice? Ahí en el chat. De la escala vibracional, ¿cuáles son los dos estados más fuertes del mundo? Sí, de amor, sí. Se la cogí. Dice fe y miedo, no. Gratitud. Yo tengo esa palabra acá, tatuada, y realmente, sin saberlo, yo no conocía como bien la escala vibratoria, pero como que, no sé, inconscientemente cuando empecé a estudiar todos estos temas de crecimiento personal, como que ya la tenía tatuada y ni siquiera sabía que era una de las eh, frecuencias más altas. Entonces, eso es como lo que tenemos que empezar a vibrar en todo el tema de amor y gratitud. Y muchas personas como que están en esas escalas más bajitas, lo que hablábamos, cuando tú llegas a un lugar, que sea Sofía, Angie, que tú llegas a alguna parte y como que sientes la energía como muy baja, la vibra muy suave. Entonces, como que muchas veces las personas se enfocan más como en lo negativo, ¿cierto? Como en el miedo y demás, que realmente potenciar estas dos, digamos, escalas vibratorias, entonces es como que empezar a vibrar más así. Por ejemplo, en estos días veíamos un reel muy bacano y era como que en los lugares donde más como que hay vibras malucas es en los hospitales y en los aeropuertos. ¿No les ha pasado? Que tú vas como que a un hospital y obviamente como que la energía es súper bajita, súper maluca. Y en los aeropuertos también la gente está súper perdida, está como demasiado como miles de emociones, felicidad, otros tienen ansiedad, estrés, que el vuelo, que no sé qué. Entonces realmente hay que cuidar todas estas vibras. Entonces la persona decía que cuando tú sientas como eso en el momento, o estés como rodeada y como cubrirte, digamos, de todo eso, piensa mucho como en la persona, como vibra en amor y en gratitud, como que dile a la persona, digamos, ves a una persona en un problema, por ejemplo, en los aeropuertos que se ponen a pelear y hasta a veces se pegan con las personas, digamos, que van a perder el vuelo, que la maleta, que yo no sé qué, como que bendice a esas personas, como que mándales mucho amor, mucha energía, porque realmente como que si tú te cures de todas las energías, entonces la idea es que empecemos a vibrar más en energías altas, que no sea el miedo, que no sea, digamos, esas energías que son súper malucas, porque pues por eso son tus resultados. Si tú tienes miedo, es porque tus vibras están muy, muy, muy bajitas. Entonces, otro punto también es complementarlo con todo el tema de la mente, porque las personas no tienen los resultados que quieren, porque realmente están vibrando muy bajo. Entonces, empezar como a cambiar esas cosas. Yo siempre he dicho como que en los libros de, por ejemplo, que se ha leído Piense y hágase rico. Quien se ha leído Piense y hágase rico. El mismo nombre lo dice, piense y hágase rico. O sea, la riqueza solo viene desde la mente. Entonces, muchas personas piensan como que ser rico es como una fórmula súper secreta o algo así, sino que realmente empieza desde aquí y desde uno de los puntos es la fe, que cuál es más, creo que la espiritualidad, bueno, hay muchos puntos de empieza a hacerse rico y es demasiado brutal que para tú hacerte rico necesitas empezar por acá, ¿cierto? Entonces, el miedo es mental. Entonces, si tú tienes miedo en este momento es porque estás viviendo más con tu mente. ¿Qué le pasa? Que a veces como que, y me pasó esta semana, como que piensas mucho las cosas, como que sobrepiensas las cosas. Es demasiado como desgastante tú estar sobrepensando lo malo en vez de buscarle una solución. Entonces, la mayoría de personas no avanzan, digamos, en temas de trading, de emprendimiento, de resultados de negocios, y me incluyo a mí, porque tu mente siempre está con miedo, 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 ¿cierto? No, ¿qué tal que fracase? Porque no pienso, ¿qué tal si prospero? Si me vuelvo exitoso, ¿cierto? Entonces, cuando tú piensas todo eso, yo tengo como algo que yo leo todos los días, que se llama la fórmula de la autoconfianza, y es como unos puntos muy importantes y realmente es muy brutal, si quieres se las comparto después de la clase, la fórmula de la autoconfianza, que la ha leído, creo que algunos acá del equipo la han leído,
Yo la leo todos los días. Dice como que todos los días estoy dispuesta a sacar 10 minutos de mi vida, de mi día, perdón, como para mí. Entonces, la fórmula de la autoconfianza hace como que saques todas las malas vibras tienes en ese momento y como que realmente te enfoques en lo que sí importa y es creer en ti, en tener confianza en ti mismo y en tus metas. Entonces, a veces como que sobrepensamos las cosas, no, qué miedo, no, qué pereza, no esto, o sea, he conocido personas que se quejan por todo, porque viven más en su mente que en la realidad. Dice, afuera de nuestra mente no existen los miedos, exactamente. Eso me pasaba antes mucho, pero desde que empecé a estudiar el seminario Fénix, muchas cosas cambian en mi interior. ¿No les parece que es brutal? O sea, a mí me parece como que de verdad muy, muy lindo que ustedes se conecten a estos espacios, que saquen como digamos el tiempo, porque, o sea, una persona logra resultados y se educa. Desde que yo empecé a educarme, a invertir en mi crecimiento personal, es más, hay muchas cosas gratis en Internet. Yo antes cuando no tenía, digamos, el capital para poder educarme en estos temas, me veía Vía Lab. Si quién sabe qué es Vía Lab, es una página muy, 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 muy buena de Jürgen Klarik, un emprendedor muy, muy teso, y él tenía como una escuela gratis por internet donde tocaban temas de emprendimiento, de negocios, de ventas, de inversiones, o sea, todos esos temas. Y yo decía, bueno, madre, pues yo no tengo plata para pagar un mentor, pues yo me consumo todo eso. Entonces es lo mismo que ustedes. Si ustedes pagaron acá y les están brindando estos espacios, valórenlos mucho. Entonces todo empieza por la mente, o sea, cuando tú realmente tienes miedo, entiende que estás viviendo más en tu mente, acá dentro de los miedos, entonces como que empiezan a quitar esos pensamientos, como cubrirlos con algo, ah, tengo miedo, entonces le voy a poner fe, ah, tengo miedo, le voy a poner creencia, ah, tengo miedo, le voy a poner información, ah, tengo miedo, le voy a poner acción. Siempre, siempre, siempre como que un pensamiento negativo lo vamos a cubrir con una manta gigante de cosas muy positivas. Entonces, si tienes miedos porque piensas más y vives todo el día pensando, ¿no les ha pasado que a veces como que se la pasan, piensen y piensen y piensen y como que no logran nada? Entonces, como que dejar de pensar y vivir más. Listo. Tu miedo siempre es porque tu miedo siempre es sobre lo que va a pasar después, ¿cierto? Como que muchas veces como que, no, yo no hago trading o yo dejé de hacer trading, lo dejé de intentar porque que me da cuenta, ¿cierto? Como que siempre como que con lo que nos ha pasado o le tenemos miedo a algo, siempre como que pensamos que los resultados van a ser igual y no siempre es así. O sea, todos son experiencias, todos aprendemos de todo. Cuando a mí me pasa algo como negativo, yo digo, bueno, esto está para aprender, ¿cierto? Entonces, me parece muy, muy chévere que hay personas que realmente, aunque les esté pasando cosas muy, muy tediosas, yo sé que hay gente en este momento que está conectada, que está pasando por cosas como un poquito fuertes, y realmente es como que, bueno, por más de que me esté yendo mal en este momento, pues como que voy a sacarle una solución a esto. Entonces el miedo es más que todo por lo que puede pasar después. Y es decir, que si tienes miedo sobre algo que no existe, o sea, todavía no ha pasado, digamos, lo negativo, digamos, una cuenta en trading, o digamos, los que se rinden en el negocio muy fácil, porque una persona se rinde, ¿cierto? Porque no, le pareció muy difícil, no, le dio miedo, no sé qué, la cuenta, no sé qué, o sea, como que hay gente como que se deja llevar como de sus pensamientos y apagar muy fácil. Entonces digo como que mi mentalidad es mucho más fuerte que los miedos que yo tengo. Yo también siento miedo muchas veces, pero como que yo trato de buscar algo. De esta semana les comenté en Instagram que yo estaba pasando como por esto, por eso hice la clase, y como que llegó un libro a mí, y era como que yo ya lo conocía, pero pues realmente como que los libros te escogen. Entonces, como que es eso, si usted en este momento está pasando por algo, no sé, les recomiendo como que empiecen a buscar la solución. Hay un libro muy, muy brutal que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Es mi libro favorito hasta el momento y es porque realmente abarca todos estos temas, porque tú tienes miedo al amor, porque le tienes miedo a los negocios, porque le tienes miedo a las inversiones, o sea, como que todas estas cosas, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías tú en este momento si no tuvieras miedo? Dígame acá. ¿En qué lugar del mundo estuvieran en este momento si no tuvieran miedo? Dígame ahí en el chat. ¿Cuál es su lugar soñado? Dice yo que Argentina, uy, me encanta Argentina también. Dice por ahí Suiza, que al otro lado del charco. Además, ¿cuál es su lugar soñado? ¿Dónde estarían en este momento si no tuvieran miedo? El libro, ahorita se los comparto porque no me acuerdo el autor. Dice en Australia estudiando inglés y viviendo el trading. Uf, re brutal. Se acuerda que les comentaba que yo sigo una muchacha que viaja por toda Australia.
Probando en un carro, sí, en una van. Entonces, miren, o sea, miren las cosas que ustedes dicen, miren que hace parte de su imaginación también, pero si se enfocan más como en realmente hacer las cosas de manera positiva, pueden lograr obtener un resultado. Pero hay personas que se enfocan tanto como en miedo, negativismo, todas estas cosas, y pues los resultados obviamente van a ser iguales a lo que piensan. Entonces, el miedo es sobre algo que no existe todavía. Tu miedo es 100% imaginario. Porque hay personas que han creado cosas tan grandes en el mundo, o sea, esas personas no es que tengan el superdón, o sea, todos nacimos con las mismas capacidades, solo que hay unos que lo potencializan. Entonces es lo mismo, no potencializar el miedo, sino potencializar más como la fe y la creencia en nosotros, en cualquier cosa. Listo, muchas veces sufrimos por lo que no existe, ¿cierto? Como que no, es que voy a perder, no, es que yo no sé, no, es que, o sea, o sea, eliminen esa palabra de su vida y enfóquense en realmente cómo en solucionar. Entonces, yo les comentaba mucho a los chicos de mi equipo, y es que yo siempre como que tengo un problema, hago un plan, siempre, sea de trading. ¿Quiénes de acá ya tienen su plan de trading súper claro? Los chicos de acá, escriban. ¿Quién ya tiene su plan de trading súper estricto? ¿Vas a decir algo, Gio? Dale, ¿no? Ah, estás diciendo que tú tienes el plan. No veo comentarios, solo el de Gio. ¿Quién ya tiene su plan de trading estricto? Está heavy. Realmente me aterra. Entonces, es por eso que a veces tenemos miedo a las cosas, porque cuando tú realmente tienes muy claro tus por qué, ¿cierto? Entonces, como que cuando pase eso, no vas a sentir miedo, digamos, todos estamos acá porque realmente queremos vivir de las inversiones, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes miedo es porque no sabes cómo lograr eso. Entonces, el miedo básicamente viene por no planear. Si tú no planeas tu vida, vas a vivir en modo automático. Entonces, por eso les digo, esas clases son muy brutales porque muchas veces las ignoramos. Y es como lo que yo empecé a hacer. Voy a dejar de ignorar toda la información que tenga y más bien voy a ser accionadora. Entonces, muchas veces como que en mi día hago planes de muchas cosas o tengo, digamos, una idea y ¡fum! La apunto en el celular. O sea, mi celular está lleno de notas. Entonces yo llego, mira, voy a hacer esto, esto, esto. Tengo hojas llenas de planes. Entonces la idea es que cuando ustedes quieran hacer algo, no sientan miedo porque realmente saben cómo poder lograr esas cosas. Entonces yo creo que el miedo viene más por la falta de planeación y porque se están haciendo mucha bola en su cabeza y no hay acción. Entonces la gente sufre por lo que pasó ayer o por lo que va a ocurrir mañana. ¿Cierto? Entonces realmente como que me parece como demasiado ilógico que tú sufras por algo. Por ejemplo, acá también tengo otro tatuaje que dice el poder de la hora, que es eso, o sea, vivir en el presente, porque yo era de ese tipo de personas que realmente vivía mucho en el pasado. Yo decía, no, es que mi familia esto, no, es que mi mamá, mi papá, es que la persona de mis alrededores, ¿cierto? Como que yo le echaba mucho la culpa como a lo que yo tenía acá y no era consciente de mi vida. Es cuando yo empecé como a enfocarme realmente, a sacar adelante cada cosa que ocurría en mi mente. Por ejemplo, yo he sacado proyectos, he hecho cosas que simplemente era como una idea, la apuntaba y se hacía realidad. Yo tengo una lista de objetivos en los cuales muchos se han cumplido. El año pasado cumplí muchísimos objetivos. Si yo no los hubiese escrito, realmente no hubiese pasado porque realmente no salió de mi mente. Entonces, cuando les digo, no se hagan bolas en la cabeza, sino que realmente saquemos todo eso a la realidad. Dice por ahí, yo por eso me salí de la casa y vivo solo en una pista. Eso es acción, me gusta. Realmente es muy, muy brutal porque se están desafiando, o sea, están sacando sus mejores versiones. Listo, entonces sufres por algo que no existe, simplemente porque no te estás basando en la realidad física. Lo que les decía, mantenemos como en la cabeza, en la mente, y no, y poca acción, poca realidad. Después les decía, si no tienen un plan de trading, si no tienen un plan de negocios, por ejemplo, Mati tiene un plan para todos, ¿quién ya hizo ese plan? Esa es la pregunta. Si tú no tienes resultados, no es la culpa ni de la persona que te ingresó, no es culpa del negocio, no es culpa de absolutamente nadie, sino de ti. Entonces, esa es la invitación, de que realmente cuando ustedes digan, no, es que no tengo resultados, es por mí. Yo he estado en muchos proyectos y si pasa algo, yo nunca le echo la culpa a la persona. O sea, yo digo, la culpa es mía porque de pronto no accioné, no me informé, no hice las cosas, entonces dice Maye por ahí que sí está haciendo el plan de acción. Entonces, la razón por la cual muchas personas no tienen resultados en cualquier cosa en su vida es porque no hay un plan para eso.
Por ejemplo, yo antes iba mucho al gimnasio así como que sin un plan, sin nada, entonces como que realmente no notas tanto los resultados. Dice por ahí, Maya, poco a poco lo estás logrando gracias a ese plan. Entonces, como les digo, valoren mucho como la disposición de otras personas. Estás sumergido en tu imaginación porque ahora mismo ambos no existen ahora mismo. Entonces, no se sumerjan acá, o sea, empiecen a sacar todo. Pues yo les digo, o sea, los libros, o sea, si una persona no se hubiese puesto a leer el libro, por ejemplo, que yo me estoy leyendo ahorita, ay, ¿cómo es que se llama? El de Los Ángeles. Ah, ponérselo a trabajar, sí, este de acá. Ponérselo a trabajar. Realmente es muy brutal. Si esta persona no se hubiese decidido a sacar este libro, muchas personas no hubiesen logrado cosas en su vida. Entonces, por eso les digo también, o sea, saquen las ideas, porque la persona escribe canciones, porque hay personas que escriben películas o hacen películas tan brutales, porque todo lo que estuvo en su cabeza salió a un plano físico. Entonces, si ustedes todavía no tienen resultados, uno es porque en su cabeza están haciendo demasiadas cosas, como que pensando, 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 y están haciendo poca acción. Entonces la invitación es que desde hoy hagan el plan, hagan todo lo que Mati y los chicos ponen. O sea, yo sé que a veces como que su cerebro está acostumbrado a hacer mucha pereza, yo sé, yo sé que es eso, yo soy de las personas que antes, era de las personas, perdón, que antes veía mucho Netflix, no hacía nada, o sea, como que me la pasaba acostada, ¿cierto? Y como yo empecé a decirle a mi mente, tú eres muy productiva, yo tengo también una lista de afirmaciones y de cosas que yo me digo. Entonces es muy importante lo que tú le estás metiendo a tu cabeza. Si yo no hago todos estos planes que tengo rituales, digamos, diarios, por ejemplo, lo que decía Angie y Sophie, que empezar a hacer como rituales de tu día, como agradecer, hacer cierto tipo de cosas, vas a cambiar ese estado vibracional, que es el miedo, que es la frustración, que es el fracaso. Entonces, como que tienes miedo, pum, le metemos afirmaciones. Tienes miedo, pum, te lees un libro. Tienes miedo, pum, estás en esta clase. Entonces, hacer cosas para que realmente como que quites toda esa basura que tenemos en la cabeza y realmente empecemos como a vivir la realidad, que eso lo es. Entonces, pues me le recomiendo el libro de El poder de la hora. Es demasiado brutal. Mi hermana se lo está leyendo en este momento, creo que por arriba. Bueno, por ahí lo tenemos. Entonces, realmente es eso, como que si estás pasando por algo, pum, contrarrestarlo con algo. Listo. Quiero que me respondan ahí quién eres. ¿Quiénes son ustedes? Es una pregunta muy difícil, es heavy, pero realmente es muy brutal cuando tú sabes quién eres. ¿Quién eres? No me vayan a decir Alberto, Carlos, no. O sea, ya sabemos que se llaman así, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo quieren que la gente los perciba? ¿O cómo se sienten que son ustedes? Es una mujer súper fuerte. Respondan ahí. Me encanta esa pregunta porque te pone a pensar demasiado. ¿Quiénes son ustedes? Es un poco complicada de responder, ¿cierto? Entonces, eso es también como la invitación. Cuando ustedes saben quiénes son, cuáles son sus metas y el por qué están haciendo las cosas, ahí es donde todo empieza a cambiar. Cuando a mí me hicieron esta pregunta, no, o sea, yo dije, yo quedé en shock, o sea, ¿yo quién soy? ¿Cierto? Como que, ¿qué digo? O sea, digo como las cosas que he logrado, digo mis pasiones, digo mis hobbies, ¿cierto? ¿Qué digo? Entonces, esta pregunta, perdón, es muy, muy brutal y una de las personas con las cuales me he entrenado dijo algo muy brutal y es lo que les voy a compartir el día de hoy para que empiecen como a enfocarse en esto. Si no saben quién son, realmente como que enfóquense en algo que los ayuden a saber sus propósitos de vida. ¿Cuál es tu propósito definido? ¿Para qué viniste a este mundo? ¿Cierto? Cuando tú sabes eso, el miedo se va. ¿Cierto? Dice Gio, me percibo como alguien con la habilidad de rodearse de personas cracks, más cracks que yo, perdón. Y eso me ayuda a seguir avanzando. Listo. Alguien con la habilidad. Listo. Entonces, acá les voy a compartir esto por si se los quieren grabar aquí para que realmente sean como responsables de su vida. Entonces, nosotros somos, como les decía, las escalas vibratorias nos damos cuenta que existen, ¿cierto? Entonces, nosotros somos un espíritu, por eso nosotros sentimos, ¿cierto? Somos un espíritu que controla una mente y esa mente controla tu cuerpo. Antes de hacer esta llamada, yo estaba hirviendo en fiebre, estaba demasiado enferma y realmente yo decía, si yo dejo que mi cuerpo controle y mi mente controle mi cuerpo o mi cuerpo me controle a mí,
pues básicamente voy a quedarme allá, voy a decir, no, no va a hacer la llamada, qué pereza, ¿cierto? Lo que pasa la mayoría de veces es el miedo y todo. Entonces, primero entender que tú eres un espíritu, ¿cierto? Y que ese espíritu y esa energía que tú tienes puede cambiar toda tu realidad, ¿cierto? Entonces, por eso este libro es muy brutal, la de ponérselo a trabajar, porque habla mucho del espíritu y no pues como cosas así religiosas ni nada así, sino realmente como que tú eres dueño de tu vida. ¿Les ha pasado que a veces tienen sentimientos demasiado fuertes hacia una persona, hacia un deseo, hacia hacer algo, ¿cierto? O cuando están demasiado apagados es porque su espíritu está muy apagado. Entonces, si ustedes dejan que todo eso los consuma y que primero la mente, lo que decíamos, el miedo viene porque te estás haciendo muchas bolas en tu mente y aparte tu cuerpo te está diciendo, ay, no, qué pereza entrar a esa clase, ay, no, qué pereza darme la clase de Braille, ay, no, qué pereza, ¿cierto? Como que estamos dejando que nuestro cuerpo nos consuma sin darnos cuenta de que tu espíritu es el que va a hacer que se haga realidad todo. Si tú empiezas a decirle, a tu espíritu todos los días. Leo la fórmula de la autoconfianza, me digo afirmaciones, me amo, soy consciente de mis cosas, soy responsable, planeo, saco todo de mi mente, entonces tu espíritu está gobernando tu vida. Pero si tú dejas que tu mente te gobierna, pues por eso no cumples las cosas. Esos temas son un poquito mucho más avanzados, pero realmente esa es la invitación de que empiecen como a reaccionar más como por la realidad y no tanto por lo que está pasando por sus cabezas, ¿cierto? O a veces vemos muchas cosas en redes sociales y como que nos apañamos. Entonces la idea es que sean responsables y ya saben, todo empieza como desde el espíritu. También hay un libro que se llama El del universo, ¿cómo se llama? El universo y tú, ¿cierto? Sí, El universo y tú de Mariana López de Guar. Ese libro es una bomba, o sea, si ustedes quieren que ese libro los ponga a llorar y que los saque de su zona de confort, se lo súper recomiendo, se llama El universo y tú. Realmente es un libro como que te dice que todo viene desde, no el espíritu, así como que el espíritu pues como de Dios y esas cosas, no, sino realmente tu ser, con tu ser superior, o sea, si sabemos que existe algo más, ¿cierto? Que por eso existen en las vibras y todas estas cosas, ustedes pueden cambiar su realidad. Entonces todo empieza como dejar de dejárselo todo a la mente y al cuerpo y que su espíritu gobierne su vida como tal. El primer libro se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Es mi libro favorito. Cuando yo tengo miedo lo leo o leo pedacitos del libro. Ese libro me encanta. El segundo es Pon el cielo a trabajar y el tercero es El universo y tú. Entonces, como que si los quieren leer, o por eso les digo, a veces como que las cosas llegan a la vida de nosotros porque nos están buscando. Si ustedes están en esta clase es porque de pronto alguno necesitaba esta clase. Entonces, y lo mismo con la de los otros muchachos, ¿cierto? Entonces, lean los libros, acá, digamos, por detrás están como los prólogos y todo, entonces vean como que, cuál libro como que se ajusta a lo que estoy pasando, a lo que estoy viviendo en este momento, porque esos libros te escogen a ti. Si alguno de estos libros te llama la atención, tal vez puede ser el libro que te pueda cambiar, digamos, ese chip. Entonces ya saben que empiecen siempre, siempre, siempre que tengan un problema o algo, esta frase la pueden hasta poner de fondo de pantalla y es, yo soy un espíritu que controla una mente y esa mente controla mi cuerpo, ¿cierto? Entonces no vamos a hacerlo al revés y van a ver que van a accionar. Ay, tengo pereza, no. Soy un espíritu, controla una mente y esa mente controla mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, así van a accionar mucho más chévere. Si te enfocaras en las acciones de tu realidad, no habría miedo. ¿Sí? Entonces, empiecen con accionar, accionar, accionar y van a ver que el día de mañana los resultados van a ser diferentes. A mí me parece muy charro cuando la gente me pregunta, ay, Kate, ¿y tú qué hiciste para tener esos resultados? Ay, Kate, yo no sé qué tal. Y yo como que, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Cierto? Como que yo no les puedo dar la fórmula mágica de cómo se tienen resultados si ni siquiera empiezan por aquí, como les decíamos. Son 70 personas en este grupo y realmente que hayamos esta cantidad, pues me parece demasiado poquito porque esto está gratis para ustedes, esta información. Tal vez me ha costado a mí, le ha costado a Steven, le ha costado a Mati, le ha costado a J, a Juan, entonces a todos nos ha costado de pronto esta información, que esté llegando a ustedes, realmente es algo muy, muy brutal, entonces por eso yo valoro cada cosa que ellos me dicen, o sea, cada cosa que yo digo, agradezco porque esta persona se está tomando el tiempo de brindarme esta información que tal vez pudo haber ayudado a esa persona, ¿cierto? Entonces, bueno, no dejes que tu miedo te limite y con miedo y todo, haz las cosas. Entonces ya sabemos, nuestro espíritu, ¿cierto? Controla nuestra mente y nuestra mente controla nuestro cuerpo. No vamos a dejar que sea al revés. Entonces, bueno, muchachos, esta fue la clase del día de hoy.
Espero que les haya gustado. Realmente es con amor. Las grandes cosas se construyen a base de fe y de acción. Lo que decía Mati, muchas veces como que o tenemos educación o solo hacemos las cosas, ¿cierto? Sin información. Hagan las dos al mismo tiempo. Educación más acción. Educación más acción. Hay un video muy brutal de un mentor que él decía, si tú solo andas en educación, muchos están acá solo educándose y no accionan, solo se van a quedar así. Esta es la acción y esta es la educación. Si tú solo andas con acción, te vas a quedar dando vueltas. Acción, acción, acción. Si tú solo tienes educación, como muchos acá que tienen una academia súper brutal, solo se van a quedar, ¿cierto? Ahí, saltando. Pero si ustedes hacen las dos, acción y educación, van a caminar. Acción, educación, educación. O sea, prácticamente van a progresar. Entonces, bueno, familia, de verdad, los felicito por tomarse en este tiempo, por conectarse a todas estas clases. De verdad que admiro mucho a cada una de las personas que nos están brindando esta información. A Michelle, a Mati, a todos, a Sofi, a Angie, a Jota, de verdad, gracias. Y espero que todo eso les sirvan y que los lleven a su realidad. Entonces, nos vemos en otra próxima ocasión. Y ahorita les comparto bien lo de los libros y todo para que realmente empiecen como a tomar de su vida en serio. Entonces, bueno, los felicito y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, se cuidan.